Eduardo, un gusto saludarte. Te tiramos esta pared de viernes por la tarde. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. ¿Vos bien? Yo bien, por suerte, una tarde muy linda. Este otoño que recién empieza, la verdad, es un placer. ¿En la capital o ya en el interior? En la capital, pero rumbo saliendo ahora para Lascano. Me parece muy bien. Bueno, Eduardo, a ver, hemos analizado hoy a la mañana una situación que se dio con la segunda profesional. Hace un ratito escuchábamos a dirigentes de Atenas de San Carlos. Hoy a la mañana teníamos la palabra, por ejemplo, del propio presidente de la mesa ejecutiva de la segunda profesional. Esta situación de imposibilidad de jugar el campeonato y de suspenderlo de manera indefinida. También fuimos, en cuanto a la información, por ahí exclusivos a la hora de decir la denuncia penal finalmente de la directiva de la Mutual se termina concretando para un grupo importante de jugadores que pretenden obviamente determinadas condiciones para sus aspectos laborales vinculados a los jugadores de fútbol. Ayer una asamblea donde no se termina votando el estatuto previsto por FIFA y que se aguardaba que se pudiera votar. Me gustaría tu reflexión con relación a estos temas que están pasando desde el punto de vista político, también obviamente deportivo, en el entorno de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sí, yo primero estoy bastante lejos de todo, ¿no? Uno tiene una historia de cómo vienen dilucidándose estos temas, no es la primera vez que cada vez que se va a empezar un campeonato surgen problemas económicos. Y cuando pasan estas cosas uno ve también el calor que se le pone, depende cada uno de los actores, tratando que se empiece o que no se empiece. Entonces yo no me puedo meter en el bolsillo de los clubes, no sé realmente cuál es la situación, me llamó poderosamente la atención de que no se haya pago. Digo, lo que sí es claro que esto hace tiempo que viene una pulseada, que se ha agudizado, donde el Ejecutivo ha tomado una cantidad de decisiones y que obviamente a quienes afectan esos intereses, esas decisiones en sus intereses económicos y en su bolsillo, es lógico y natural de que busquen la manera de gastar. Y eso es, cuando uno ve allá hasta en los clubes de primera, quienes acompañan, quienes no acompañan, uno ve hasta un patrón común desde hace tiempo, digo, yo soy un convencido, digo, que en esto, digo, la postura que adoptó el Ejecutivo de la AUF trae como consecuencia muchas de estas cosas. Es natural que quienes tengan sus intereses económicos afectados quieran defender lo suyo, digo, pero a mí no me sorprende todo esto que está pasando, ¿no? ¿Y quién defiende al fútbol, Eduardo? Porque, a ver, cada uno defiende sus intereses, perfecto. No, pero yo creo que en este caso, digo, el Ejecutivo de la AUF hoy está defendiendo los intereses del fútbol. Digo, cuando tú defendés que entren 25 millones de dólares más, eso no es para los neutrales, eso es para el fútbol. Entonces, cuando tú ves que después, por un lado o por el otro, que la justicia no le deja los 4 millones de dólares de full play, que no entra el pago para los clubes de la B, entonces son demasiadas casualidades, ¿no? Entonces tú ves que hay una cantidad de decisiones que van en una dirección. Entonces, de repente acá lo usual no fue que desde el timón de la Asociación Uruguaya de Fútbol se tomaran decisiones que beneficiaban al fútbol y que daban cierta independencia. Yo, para no hablar de este ejecutivo, te voy hasta el ejecutivo anterior. Digo, de repente a mí me has escuchado decir, el ejecutivo de la USA, cuando tomó ciertas decisiones que iban en contra del interés económico, empezó a sufrir los embates también. O sea, esto no es nuevo. Esto no, o sea, a mí nos pasó mucho antes. Nos prohibieron entrar a Juanjo Ramos y a mí a las reuniones adentro de la asociación. O sea, no es de ahora. Estoy hablando 3 casos distintos en más de 10 años. Lo que me llama la atención es a veces el comportamiento de los clubes. Pero bueno, digo, cada uno, yo no te puedo hablar de mi experiencia, digo, pero no puedo ponerme a opinar sobre decisiones de otros, ¿no? Claro, acá hay una realidad, a ver, en lo económico por información que dábamos, ¿no? La empresa que tiene los derechos del fútbol, en relación a la segunda profesional, hizo pago
desde el mes de febrero, una cuota que vencía sobre el 28 de febrero, el 40% de la misma. Entonces hay un 60% que no se pagó y de alguna manera complica a algunos clubes que contaban con ese dinero para empezar la actividad. Eso por un lado. Por otro lado, uno ve una situación muy particular que se viene dando al costado, soslayadamente, en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que pasa también por determinadas resoluciones o decisiones, mejor dicho, que va tomando la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, como por ejemplo ahora el tema de la denuncia penal a los jugadores, pero tiempo atrás la denuncia penal a Full Play, que hace que hoy, independientemente de esta situación jurídica, haya casi 4 millones de dólares que la propia asociación no pueda cobrar, producto de los contratos que en su momento había firmado con Full Play. Vos cuando hablas de esto te referís a estas situaciones. A mí me ha tocado ser neutral, me ha tocado ser dirigente. Yo recuerdo cuando era neutral y las relaciones estaban bien, que todos los esfuerzos se conducían a tratar de empezar el campeonato. Después, no es la primera vez que hubo que hacer esfuerzos sobrehumanos para empezar, a pesar de... Y en este caso yo tengo claro que este cortocircuito, y esto no es que te lo diga ahora a ti, lo hemos hablado más de una oportunidad, estas son las consecuencias de ciertas decisiones que se tomaron antes. Animarse a hacer lo de Nike, animarse a ciertas decisiones que le daban, demostraban una independencia dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Qué genera? Genera que, bueno, van a tratar de desgastarte. Acá yo no sé si definirlo como una guerra de guerrillas, pero clarísimo que en cualquier episodio que pueda existir para desgastar al Ejecutivo, lo van a usar. Y lo están usando. Esa es mi opinión, puedo equivocarme, ¿no? Digo, pero algún conocimiento me ha tocado estar, tú sabes, tenemos amigos en común, sí. Llamadas por teléfono, o sea, cuando hay que ayudar se ayuda y cuando hay que trancar se tranca, ¿no? Pillo, entonces, y tú ves que de repente está todo igual, pero el calor cambió, en momentos es un frío polar y otras veces somos todos hermanos. Yo lo que entiendo que el fútbol tiene particularidades o características que no se dan de repente en tu vida familiar, personal o en la propia actividad privada de cada uno. Y por momentos, elementos que están enfrentados en un momento que quizás estaban transitando un mismo camino. Yo lo que te pregunto es lo siguiente, ¿esto es estrictamente un tema de carácter comercial? Porque si es de carácter comercial, yo digo, bueno, entonces la empresa que tiene los derechos del fútbol uruguayo, que obviamente es una empresa que tiene fines de lucro y que busca generar recursos, hace su propio camino porque entiende que en lo económico se ha visto por determinadas decisiones desde la asociación afectados. La pregunta mía es solo un tema económico o acá hay todo un tema de trasfondo que pasa por un aspecto político, un aspecto de poder? No, pero que en el fondo lo político es económico. O sea, en este caso a mí me parece... todos conocemos cómo ha venido funcionando desde el año 98 a la fecha el sistema nuestro. Todos sabemos lo difícil que muchas veces es mantener un sano equilibrio entre la independencia de un club y la dependencia económica a la televisión. Digo, y es lógico y natural que si tú tenés y detentás un cierto poder en el funcionamiento y un día se te corta, ¿qué es lo que ha pasado ahora? ¿Y qué es lo que pasó antes? Las reacciones sean, ¿cómo hago para seguir defendiendo mi interés económico? A mí, desde ese punto de vista, lo que puedan hacer quienes tienen los derechos económicos no me sorprende. Lo que yo me sorprende a veces es los que tenemos que defender los intereses económicos del fútbol, muchas veces las posiciones y las decisiones que se toman. Entonces, yo puedo decir esto a lo largo de 18 años, nunca me peleé, pero siempre mantuve una posición, y yo siempre digo, a mí no voy a andar peleándome con ningún empresario. Lo que sí tengo claro que esté donde esté, el interés que prima es el interés de la institución que estoy. Si estoy en Nacional es en Nacional, si estoy en la AUF es en la AUF. Bien, Eduardo, te consulto. Esto lo charlaba con algunos dirigentes. Algunos dicen que sí, otros que no. ¿No llegó el momento de parar el fútbol uruguayo una buena vez? ¿O esto simplemente de pararlo significaría dejar en evidencia la imposibilidad de seguir conduciendo en las actuales condiciones el fútbol?
primero no creo que haya una unanimidad para ello, digo, entonces hay intereses económicos totalmente distintos. Entonces, si tenés la Copa Libertadores, es lo único que te da ingreso, pues se lo voy a parar. Yo Nacional propongo esto, me matan. Digo, o sea, es clarísimo, digo, ¿de dónde le van a surgir los ingresos a Nacional y a Peñarol? De las copas internacionales. Tú ves hoy, te pongo un ejemplo claro, Nacional y Peñarol. Ambos hemos hecho inversiones enormes en hacer un estadio, ¿no? Sí. Peñarol hizo el suyo, nosotros estamos agrandando el nuestro. Y todas las decisiones que se toman parecieran que es para que la gente no vaya al estadio y lo mire por televisión. O sea, es increíble, ¿no? ¿Ahí te referís a, por ejemplo, el decreto del Poder Ejecutivo? Sí, exactamente, digo, o sea, estamos alejando a la gente de las canchas. O sea, a mí me pasó 2 fines de semana seguidos que cuando me decido a ir no puedo ir porque voy a sacar una entrada el mismo día. Entonces, pero pareciera que está armado tratando de desestimular ir al estadio. Que de hecho se ve ratificado plenamente en las muy pésimas recaudaciones. Pero es que es clarísimo. La cantidad de entradas menos vendidas. De pero todas maneras, te pongo un ejemplo, se juega el clásico un miércoles de noche. Sí, es insólito. O sea, ¿cuánto nos estamos perdiendo Nacional de Peñarol ese fin de semana? Un montón de guita. 300.000, 400.000, 500.000 dólares. Pará, y sumale un tema antes que el dinero, la seguridad de la gente. Pero bueno, entonces, yo te pongo ejemplos, entonces uno lo mira de afuera, te doy mi opinión. Sí. Entonces, es claro que aquí hay una pulseada económica con ramificaciones políticas, es claro que este Ejecutivo lo quieren sacar, y es un proceso de desgaste que viene, recordemos lo que le hicieron cuando iba a disputar la presidencia de la Conmebol. Lo desestabilizaron desde el Uruguay. ¿Vos te referís a Valdés? Exactamente, digo, tengamos memoria, porque yo lo sé, pero simplemente entonces te puede sorprender lo que está sucediendo. Sobre alguno muy ingenuo o caído de Marte le puede sorprender lo que está pasando ahora. Entonces, ¿cómo puedo desgastar un ejecutivo? Y bueno, hacer este tipo de cosas, que no se empiece todo esto que está pasando, digo, es parte de la hoja de ruta. Eduardo, ¿qué solución le ves al tema? ¿Hay una solución a priori para que esto pueda de alguna manera reencauzarse? Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la segunda profesional, continuar con la actividad y que rápidamente se apruebe un estatuto que hace no sé cuánto tiempo FIFA viene pidiendo que se tiene que aprobar y una serie de cosas más, ¿o la ves complicada? Yo no lo veo sencillo, digo, primero los uruguayos no somos sencillos, no creo ni que yo sea sencillo, ¿no? Digo, pero cuando hay buena voluntad los temas se encaminan, y cuando hay todo ese tipo de pulseadas, digo, aquí estamos en una pulseada histórica. Dependiendo cómo termine esta pulseada, es el futuro uruguayo. Y es por eso que me llama la atención también la posición de algunos actores. ¿Por ejemplo? Dejémoslo por ahí. Tú y yo sabemos. Cuando decís actores te referís a algunos clubes. Exactamente, o sea, que han tenido ciertas posiciones históricas, de repente vos lo ves, porque yo entiendo que de repente hay ciertos temas, uno puede coincidir, pero tengamos claro lo medular que se está jugando ahora. Lo medular de cuál es esta pulseada de ahora. Entonces, y esto no es ni Valdés, ni no Valdés, ni a favor, ni en contra, ni acá. Por primera vez se han animado a tomar ciertas decisiones que generan y dejan todas estas secuelas. Bueno, y cuando vos esperás que de repente cierta gente que toda la vida peleó por estas cosas, y de repente lo ves que son los que más atacan, pero bueno, digo, a esta altura uno se sorprende, digo, yo lo estoy mirando de afuera, pillo, no formo parte, digo, la política mismo de asociacionista nacional, más bien la lleva el presidente con el delegado, digo, lo hablamos en directiva, digo, pero no estoy siguiéndolo ni estoy arriba todos los días, digo, pero tengo algún amigo como vos que de vez en cuando te acordás, me haces una llamada y de repente termino diciendo cosas que no debo decir. Eduardo, ¿cuánto incide con relación a otros temas, a otros momentos? Vos hablabas de distintas situaciones en distintos años, pero ¿cuánto incide hoy en la estabilidad del Ejecutivo o de esta situación que hay, que es con Valdés, podía haber sido con otro, pero tocó con Valdés, la postura hoy que tienen los jugadores tan fuerte, tan firme en la selección? Y bueno, yo creo que sin duda lo que más
el conflicto más grande que se ha dado, yo me animo a decir que también buena parte de la posición del Ejecutivo se puede dar por esta firmeza de los jugadores, ¿no? Ujú. Porque si estuviese el Ejecutivo firme, los jugadores estuviesen en una posición distinta, sería insostenible. Si los jugadores no hubieran tomado esta postura que tomaron, ¿hoy tendríamos este Ejecutivo presidido por Valdés en función de lo que está pasando? No me gusta hacer futurología. Por suerte, los jugadores han adoptado la posición que tomaron y por suerte hoy hay un presidente del Ejecutivo como el que hay hoy que se anima a defender ciertas posturas pro fútbol uruguayo. Ujú. Más allá de que no sean perfectos y que tienen una cantidad de cosas que podrán no gustar, ¿no? La Mutual, la comisión directiva, por cómo está actuando, ¿es una especie de brazo ejecutor de los intereses, si se quiere, de la empresa que hoy tiene los derechos del fútbol uruguayo? Y mira, prefiero no meterme en ese tema, digo, todos sabemos, cada uno tiene su opinión, digo, pero trato de decir mi opinión sobre los temas y no sobre opiniones o instituciones, digo, porque yo opino sobre temas, entonces sabrá la Mutual por qué toma sus decisiones, es un tema interno que tienen que dirimir ellos, digo, entonces me parece que ponerme yo a opinar si la Mutual eso no es un brazo ejecutor del interés económico, digo, más allá de que tengo mi opinión y tú la conoces, digo, no me parece que corresponda decirlo. Bien, ¿cómo avisorás los próximos tiempos de este Ejecutivo? Bueno, yo creo que este Ejecutivo tiene todo, o sea, es muy difícil tú remover un Ejecutivo, más cuando no hay motivos, el tema es cuando llegue el año que viene, el momento de renovar el Ejecutivo. Y yo creo que buena parte de todo esto es detrás de todo esto, el estatuto y no estatuto, tú ves que hay una cantidad de especulaciones para el año que viene. Eso es lo que te están diciendo, que son conscientes que de acá al año que viene, saben que intentaron en más de una oportunidad y no pudieron, ¿no? Esa es la realidad. Y ahora son conscientes que la pulseada se va a dar cuando haya que renovar el Ejecutivo. Entonces, alguna de estas posturas, yo eso leía y que no podía creer las posturas, que decían, no, pero voto esto, pero que sea a partir del primer día después de... O sea, te están diciendo el por qué. Te están diciendo que lo que está interesando es cómo se va a votar el año que viene. Claro. Pillo, a buen entendedor, Pocas palabras bastan. porque te lo están diciendo. Pero todo en nombre de unos principios espectaculares y de cosas importantísimas, pero en el fondo lo que les preocupa es cómo voto y cómo se va a resolver el año que viene la votación. Entonces ya no quiero tomar ninguna decisión por si me va a cambiar el balance de poder de acá a un año y medio. Claro, lo que vos decís, si me cambia el status quo de acá a un tiempo determinado, producto de la finalización de lo que es el Ejecutivo por un tema de tiempo, voto esto, lo tiro para adelante para ver cómo veo el próximo Ejecutivo y a qué responde. Algunos, la verdad, son unos fenómenos, porque yo esa no visualizo, la verdad, no conozco bien la reforma esta del estatuto, cómo afectan eso, pero de lo que he leído, y soy bastante ingenuo, lo que he entendido es que algunos prefieren votar con este estatuto no con el que propusieron. O sea que eso fue lo que yo entendí, de repente entendí mal, Pillo, y corregime, digo, pero... No te puedo corregir porque se nos termina el programa. Te mando un abrazo, Eduardo, cuenta mayor cantidad. Te mando un abrazo.